Escándalo en Hungría. Briatore defiende a Colapinto y explota contra los ingenieros. Saludos, apasionados de la Fórmula 1. Bienvenidos a una entrega que promete simbrar los cimientos de este deporte que tanto amamos. Si creían que la polémica desatada por las recientes declaraciones de Colapinto... En la Fórmula 1, los pilotos confían en su equipo para rendir al máximo. En las finanzas pasa lo mismo. Necesitas un broker que te dé confianza y resultados. SimpleFX es esa herramienta. Es un broker global que te permite invertir en Forex, criptomonedas y acciones con total transparencia, sin comisiones ocultas y con una plataforma muy fácil de usar. Además, no necesitas grandes depósitos para empezar y cuentan con bonos exclusivos para la comunidad del canal. Si quieres empezar a invertir con un broker sólido, revisa el enlace en la descripción. Pinto había alcanzado su punto álgido. Prepárense para lo que viene, porque el huracán ha tomado una nueva dirección y ha traído consigo una voz que resuena con la fuerza de un trueno en el paddock. Hablamos de una figura legendaria, polémica y sin pelos en la lengua, alguien que rara vez deja indiferente a nadie y que, cuando habla, el mundo entero se detiene a escuchar. La tensión es palpable, la intriga se eleva y el debate está servido. Estamos a punto de desvelar los secretos más guardados, las verdades incómodas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El velo de la perfección en la Fórmula 1 está a punto de caer, y lo que van a escuchar, les aseguramos, los dejará sin aliento. Hoy, la noticia que sacude el universo de la máxima categoría tiene un nombre propio, un nombre que evoca épocas doradas y también controversias sin fin: Flavio Briatore. Sí, lo escucharon bien. El carismático y siempre directo Briatore ha irrumpido en la escena, no para calmar las aguas, sino para agitarlas aún más. Y lo ha hecho de la manera más contundente posible, defendiendo a Franco Colapinto y, lo que es aún más explosivo, lanzando una andanada sin precedentes contra los ingenieros. ¿Se lo esperaban? Nosotros tampoco. Esto es más que una simple declaración, es una declaración de guerra, un desafío abierto a la lógica de un deporte cada vez más dominado por los algoritmos y los datos. La batalla por el alma de la Fórmula 1 hectárea ha comenzado, y Briatore, con su habitual audacia, se ha posicionado en el centro del huracán, prometiendo un espectáculo que superará cualquier carrera en pista. Prepárense para conocer la verdad detrás de los números, la pasión que se revela contra la frialdad de los datos. Prepárense, porque lo que vamos a desgranar aquí es una historia que va a cambiar su percepción sobre lo que ocurre tras bambalinas en la Fórmula 1. ¿Qué hay detrás de la frialdad de los números y la perfección aparente de la tecnología? ¿Qué sucede cuando la experiencia, el instinto y la pasión chocan de frente con la ciencia pura? Briatore ha puesto el dedo en una llaga que muchos preferían mantener oculta, y sus palabras son un eco amplificado de la frustración que ya habíamos escuchado de Colapinto. La frase "no se puede competir así" adquiere ahora una dimensión completamente nueva, una validación inesperada y poderosa. Esto no es un rumor de paddock, es una revelación, una confesión que expone las debilidades de un sistema que se creía infalible. La Fórmula 1, ese gigante de la ingeniería y la velocidad, muestra ahora sus costuras, y es Briatore quien las ha descosido sin miramientos, revelando una verdad que muchos temían. La escena se sitúa, una vez más, en el Gran Premio de Hungría, un escenario que parece haberse convertido en el epicentro de las revelaciones. Pero esta vez, el foco no está solo en la pista, ni en las decisiones de los comisarios, sino en el corazón mismo de los equipos, en la sala de control, donde se toman las decisiones que definen el destino de una carrera. Briatore, con su estilo inconfundible, ha destapado una olla a presión que llevaba tiempo burbujeando, y lo que ha salido a la luz es un conflicto latente entre la visión del piloto y la del ingeniero, entre la intuición y el dato. La batalla por el control, por la dirección del deporte, ha cobrado una nueva dimensión, y Briatore se ha erigido como el campeón de la vieja escuela, de la esencia pura de las carreras, frente a la tiranía de los megabytes y los teraflops. ¿Por qué Briatore, un hombre que ha visto y vivido todo en la Fórmula 1, decide intervenir ahora? ¿Qué lo impulsa a tomar partido de forma tan vehemente en un momento tan delicado? La respuesta es tan simple como compleja: la pasión por el deporte y, quizás, una profunda molestia con la dirección que está tomando. Briatore es un personaje que ama la Fórmula 1 en su esencia más pura, la del piloto como héroe, la de la estrategia audaz, la de la victoria conseguida con ingenio y coraje. Y lo que ha visto, o lo que ha escuchado de Colapinto, parece haberle colmado la paciencia. Su defensa de Colapinto no es un simple gesto de apoyo, es una validación de la frustración del argentino, una confirmación de que sus quejas no eran caprichos, sino el reflejo de problemas estructurales profundos. Briatore no es un novato en esto, él sabe cuando algo huele mal, cuando la maquinaria no funciona como debería. Su historial habla por sí mismo: llevó a Schumacher a la gloria, construyó un equipo campeón desde cero y siempre se destacó por su visión disruptiva. Si Flavio Briatore sale de su retiro para hablar, es porque la situación es realmente grave,
porque la Fórmula 1 que él ama está en peligro. Y él, como un guardián de la vieja guardia, no permitirá que se desvirtúe sin dar batalla. Colapinto, recordemos, había expresado su hartazgo con la forma en que se estaba compitiendo, con la falta de consistencia en las decisiones y con una sensación general de injusticia. Sus palabras resonaron con muchos, pero también generaron escepticismo. ¿Era solo la frustración de un piloto joven? Briatore ha llegado para despejar esas dudas. Al defender a Colapinto, el italiano no solo le da la razón, sino que eleva la queja a un nivel superior, al de una crítica sistémica. Colapinto tiene toda la razón, lo que está pasando es inaceptable, una frase que, viniendo de Briatore, es dinamita pura. Él, que ha gestionado a campeones del mundo, que ha tomado decisiones arriesgadas y que ha sabido leer el pulso de la competición como pocos, no habla por hablar. Sus palabras tienen peso, y su intervención es una señal de que la situación es mucho más grave de lo que se percibe a simple vista. Es la voz de la experiencia, de la sabiduría adquirida en 1000 batallas, que se alza contra la aparente infalibilidad de los nuevos métodos. Briatore no solo defiende a Colapinto, defiende la esencia del piloto, el arte de la conducción, la magia que se produce cuando el ser humano se fusiona con la máquina, sin que un ejército de pantallas y algoritmos le dicten cada movimiento. Pero la verdadera bomba de Briatore no fue solo su apoyo a Colapinto, sino su ataque frontal a los ingenieros. En un deporte donde la tecnología y el análisis de datos son la Biblia, donde los ingenieros son los nuevos gurús, las palabras de Briatore son una herejía. Estos ingenieros están matando el deporte, no entienden nada de carreras, una frase que ha dejado a muchos con la boca abierta. ¿Qué significa esto? Es una crítica a la preparación, a la mentalidad, a la forma en que se toman las decisiones en el muro de boxes. Briatore no se anduvo con rodeos. Su ataque es una declaración de principios, una batalla cultural en el corazón de la Fórmula 1. Él no solo cuestiona la capacidad de los ingenieros, sino que pone en tela de juicio el modelo mismo de desarrollo y gestión de los equipos, un modelo que, según él, está deshumanizando el deporte y convirtiéndolo en un mero ejercicio matemático. Su crítica se centra en la excesiva dependencia de los datos y los algoritmos, en detrimento del instinto, la experiencia y la capacidad de reacción en tiempo real. Según Briatore, los ingenieros actuales, absortos en sus pantallas y sus modelos predictivos, han perdido la conexión con la realidad de la pista, con la imprevisibilidad de la carrera, con la esencia misma de la competencia. Se creen que todo es un Excel, pero esto es Fórmula 1, no una hoja de cálculo, una metáfora contundente que resume su visión. Para él, la frialdad de los números está ahogando la pasión, la creatividad y la audacia que siempre han caracterizado a este deporte. Briatore no niega la importancia de la tecnología, pero advierte sobre sus peligros, sobre el riesgo de que la herramienta se convierta en el amo, y que el factor humano, el verdadero motor de la Fórmula 1, quede relegado a un segundo plano. Es una advertencia, un llamado a la cordura en un mundo obsesionado con la perfección digital. Briatore argumenta que esta obsesión por los datos lleva a estrategias rígidas, a decisiones tardías, y en última instancia, a perjudicar el rendimiento de los pilotos. Le dicen al piloto lo que tiene que hacer en cada curva, como si fueran robots, pero un piloto es un ser humano, con sensaciones, con instinto. Esta es una crítica directa a la microgestión, a la falta de confianza en la capacidad del piloto para adaptarse a las condiciones cambiantes de la pista. Para Briatore, el ingeniero moderno se ha convertido en un controlador, en lugar de un facilitador, y eso está asfixiando el talento y la iniciativa de los que están al volante. Imaginemos a un piloto en el fragor de la batalla, sintiendo el límite del coche, la degradación de los neumáticos, la presión del rival, y recibiendo una cascada de instrucciones que lo desconectan de su propia intuición. Es como pedirle a un artista que pinte siguiendo un algoritmo exacto, sin dejar espacio para la inspiración o la improvisación. Briatore aboga por un retorno a la libertad del piloto, a la confianza en su habilidad para tomar decisiones en fracciones de segundo, sin la constante injerencia de un muro de boxes que, a veces, parece más un centro de control remoto que un apoyo estratégico. Además, Briatore señaló la tendencia de los ingenieros a culpar al piloto cuando las cosas salen mal, sin reconocer sus propios errores en la estrategia o en la configuración del coche. Cuando el coche no va, la culpa es del piloto. ¿Pero quién diseñó la estrategia? ¿Quién hizo los ajustes? ¿Quién no supo leer la carrera? Esta es una acusación grave, que apunta a una cultura de la irresponsabilidad y a una falta de autocrítica en el seno de algunos equipos. La presión sobre los pilotos es inmensa, y si a eso le sumamos la sensación de que son el chivo expiatorio de los errores ajenos, el ambiente se vuelve insostenible. Colapinto, en su momento, pudo haber sentido precisamente eso, y Briatore ha sido la voz que ha puesto nombre a esa sensación. Es una dinámica tóxica, donde el riesgo lo asume el piloto, pero la gloria se la lleva el equipo, y las culpas, convenientemente, recaen sobre el que está al volante. Briatore expone una verdad incómoda, que en la Fórmula 1 moderna, la figura del ingeniero ha crecido tanto que, en ocasiones, se ha vuelto intocable, mientras que el piloto, el verdadero gladiador, sigue siendo el eslabón más débil de la cadena en términos de responsabilidad pública.
La explosión de Briatore no es solo una rabieta de un exjefe de equipo. Es una crítica fundamentada en años de experiencia, en un conocimiento profundo de lo que se necesita para ganar en la Fórmula 1. Él ha visto cómo se construyen campeones, y sabe que la clave no está solo en la tecnología, sino en la sinergia entre el piloto y el equipo, en la capacidad de improvisar, de tomar riesgos y de confiar en el instinto. Antes, un ingeniero hablaba con el piloto, sentía el coche, entendía la carrera. Ahora, solo miran números y gráficos. Es una nostalgia por una Fórmula 1 más humana, más visceral, donde el arte de la conducción y la genialidad estratégica tenían un peso mayor. Briatore evoca una época dorada donde la comunicación era directa, donde las sensaciones del piloto eran la principal fuente de información, y donde la estrategia se cocinaba con una mezcla de datos y audacia, no solo con la frialdad de los algoritmos. Él no pide un regreso al pasado, pero sí un reequilibrio, una vuelta a la esencia de la competencia donde el factor humano, la habilidad y el coraje, vuelvan a ser los protagonistas indiscutibles. Esta declaración de Briatore abre un debate fascinante y necesario. ¿Hasta qué punto la tecnología y el análisis de datos están beneficiando o perjudicando a la Fórmula 1? ¿Estamos perdiendo la esencia del deporte en aras de una supuesta perfección algorítmica? ¿Los ingenieros se han vuelto demasiado poderosos, y los pilotos, meros ejecutores de instrucciones? Estas preguntas, que antes se susurraban en los pasillos, ahora resuenan con fuerza gracias a la voz de Briatore. Es un momento de reflexión para todos los involucrados en el deporte, desde la FIA hasta los equipos y los propios ingenieros. La Fórmula 1 se encuentra en una encrucijada tecnológica y filosófica. ¿Es la evolución natural del deporte, o una desviación peligrosa que lo está despojando de su alma? El debate es complejo, y las opiniones están divididas, pero lo que es innegable es que las palabras de Briatore han encendido una mecha que podría explotar en cualquier momento, forzando a todos a tomar partido. El impacto de estas palabras ya se está sintiendo en el paddock. Los ingenieros, en su mayoría, han optado por el silencio, pero la tensión es palpable. Muchos se sienten atacados, otros, quizás, reflexionan sobre la validez de las críticas. Los pilotos, por su parte, observan con atención, muchos de ellos sintiéndose identificados con las críticas de Briatore. ¿Se atreverán a sumarse a la voz del italiano? ¿O el miedo a las represalias los mantendrá en silencio? La situación es delicada, y la forma en que se desarrolle este conflicto podría tener consecuencias significativas para el futuro de la Fórmula 1. Los equipos están en una posición incómoda, atrapados entre la lealtad a sus ingenieros y la necesidad de mantener la moral de sus pilotos. La FIA, por su parte, deberá decidir si interviene como mediador o si permite que esta guerra fría escale, a riesgo de dañar aún más la imagen del deporte. El ambiente está cargado, y cualquier chispa podría encender un incendio de proporciones épicas en el paddock. La FIA, que ya estaba bajo escrutinio por las declaraciones de Colapinto, ahora se encuentra en una posición aún más incómoda. ¿Intervendrá para mediar en este conflicto? ¿O permitirá que la tensión siga escalando? La credibilidad del deporte está en juego, y la forma en que se maneje esta crisis definirá la percepción pública de la Fórmula 1 en los próximos años. No es solo un problema de reglas o de sanciones, es un problema de filosofía, de la dirección que está tomando el deporte. La FIA se enfrenta a un desafío sin precedentes, como equilibrar la innovación tecnológica con la esencia deportiva, como garantizar la equidad y la emoción sin caer en la tiranía de los datos. La presión es inmensa, y el mundo entero observa, esperando ver si la máxima autoridad del automovilismo está a la altura del desafío, o si se doblega ante las fuerzas que amenazan con desvirtuar el deporte. Briatore, con su explosión, ha logrado lo que pocos consiguen, poner en el centro del debate un tema que muchos preferían ignorar. Ha forzado a la Fórmula 1 a mirarse al espejo y a cuestionar sus propios fundamentos. ¿Es este el camino correcto? ¿Estamos construyendo un deporte más justo, más emocionante y más humano, o nos estamos alejando de ello? Las respuestas a estas preguntas son cruciales, y las palabras de Briatore son el catalizador de una conversación que no puede posponerse más. Es el momento de la verdad para la Fórmula 1, un punto de inflexión donde se decidirá si el deporte se aferra a sus raíces o se pierde en un mar de datos y algoritmos. La valentía de Briatore ha abierto una brecha, y ahora es responsabilidad de todos los actores del deporte decidir qué camino tomar. La Fórmula 1 siempre ha sido un equilibrio entre el hombre y la máquina, entre el talento y la tecnología. Pero, según Briatore, ese equilibrio se ha roto. La balanza se ha inclinado demasiado hacia el lado de la máquina, y los ingenieros, con su obsesión por los datos, están deshumanizando el deporte. Necesitamos más pilotos con instinto, y menos ingenieros que solo saben de números, una frase que resume su visión y que seguramente generará un encendido debate entre los puristas y los defensores de la tecnología. Es un choque de titanes, una batalla ideológica que definirá la identidad de la Fórmula 1 en el futuro. ¿Se impondrá la frialdad de los datos o la pasión del instinto? La respuesta a esta pregunta no solo afectará a los pilotos y a los equipos, sino a millones de aficionados en todo el mundo que anhelan ver carreras emocionantes y justas, donde el talento humano siga siendo el factor decisivo. Esta es la Fórmula 1 en su estado más puro: drama, intriga, polémica y la lucha constante por la verdad. Las declaraciones de Briatore no son un simple titular,
son un síntoma de un malestar profundo, un grito de alerta que nos obliga a reflexionar sobre el rumbo de este deporte que tanto nos apasiona. La era de la complacencia ha terminado, y la era del cuestionamiento ha comenzado. Y todo gracias a un piloto valiente y a un exjefe de equipo sin pelos en la lengua. La bola de nieve ya está rodando, y su tamaño es impredecible. ¿Se convertirá en una avalancha que arrase con todo lo establecido, o será contenida a tiempo? Solo el tiempo lo dirá, pero la tensión es palpable y la expectativa es máxima. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, porque en la Fórmula 1, como en la vida, lo inesperado es lo que nos mantiene al borde del asiento. La era de la Fórmula 1 como un cuento de hadas ha terminado. Las declaraciones de Briatore son el despertador que nadie quería escuchar, pero que, sin duda, necesitábamos. Es el fin de una inocencia, el inicio de una era de mayor escrutinio, y esperemos, de mayor justicia. El velo ha sido levantado, y lo que se ha revelado no es del agrado de todos. Pero es la verdad, y la verdad, por dura que sea, es el primer paso hacia una Fórmula 1 más auténtica y respetada. La conversación ha comenzado, y ya no hay vuelta atrás. El futuro del deporte está en juego, y las palabras de Briatore han encendido la mecha de una revolución que podría cambiarlo todo para siempre. Aquí finalizamos nuestra presentación. Pero no se despeguen, porque en el próximo bloque analizaremos las posibles consecuencias de estas declaraciones y el impacto que podrían tener en la temporada. La pelota está en el tejado de la FIA. ¿Cómo responderá? No se lo pierdan.